abuelita pues siempre apoyaba en cuanto a estas personas, en cuanto les daba de comer o así. Me acuerdo que llegaban a la casa y pedían de comer y mi abuelita siempre me inculcó eso, que pues apoyemos a apoyar a estas personas a pesar de que tal vez uno esté pasando necesidad o a veces uno dice, pues es que apenas si tengo para que yo coma, ¿no? Pero incluso en la Biblia hay una historia donde había una mujer y esa mujer únicamente tenía un pan y un poco de aceite. Mejor dicho, tenía harina y un poco de aceite para que ella comiera y su hijo. Pero llegó un profeta con esa mujer y le dijo que, porque Dios lo había mandado, ¿no? Así como ve a casa de esta mujer. Y bueno, el profeta le pidió de comer. Y uno entiende, y uno a veces se hace pregunta, ¿cómo es que le pide de comer a alguien que apenas si tiene para comer, ¿no? Y entonces la mujer le dijo que solo tenía pues un poco de aceite y un poco de harina. Y pues ella hizo pan y pues se lo dio al profeta, le dio de comer. Y dice que a partir de ese momento no le faltó el alimento a ella y a su hijo. Y a partir de ahí pues Dios empezó a proveer a su hogar, a su casa, y a pesar de que no tenía nada. Y a veces uno se imagina eso o a veces uno piensa eso de que ¿cómo voy a ayudar a alguien si apenas si tengo para comer, si apenas si tengo para mí? Entonces Dios a veces nos pide como un acto de fe, de dar, aunque tal vez en nuestro hogar no veamos demasiado, pero Dios es bueno, que no nos deja. Incluso si yo llegué a pasar en un momento hambre y necesidad también en mi vida, me acuerdo que habían días que no comía ni almorzaba o lo único que hacía era comer duraznos. Cuando pasó ese tiempo, pues tuve anemia de primer grado ya y fue una situación difícil para mí, pero pude ver que Dios me sanó de esa anemia y Dios me dio una palabra. Incluso hace unos meses Él me dijo, te he enseñado a vivir en escasez y en abundancia. Y yo creo que en el tiempo de escasez Dios me capacitó para yo poder también entender a las personas que están pasando en escasez, que están pasando necesidad. No es fácil, no es fácil, y yo creo que cuando lo tenemos todo nos cuesta valorar, nos cuesta valorar lo que tenemos, ¿no? Porque aún lo que tenemos pues es demasiado. Yo creo que yo le digo a Dios, Dios, no me merezco lo mucho que me has dado, lo mucho que has hecho por mí, pero Dios me muestra su amor y su fidelidad, ¿no? Que nunca me ha dejado y yo creo que nunca te ha dejado a ti. Y bueno, en ese tiempo de escasez, sin duda que aprendí muchas cosas, sin duda que aún teniendo únicos 50 pesos, únicos 20 pesos, únicos 100 pesos, como Dios me decía, dalo, da, y lo hacía en fe, bendecía a mujeres, a vidas, a familias incluso, y yo decía, Dios mío, es lo único que tengo. Es lo único que tengo en mi mano, pero yo creo y confío en que tú me vas a bendecir y así pasaba. En serio que hay una historia en mi vida que, de hecho hay muchas historias, pero bueno, les voy a contar dos de ellas. Una de ellas es que me acuerdo que no tenía nada de dinero y creo que alguien me había prestado 100 pesos y bueno, esos 100 pesos necesitaba entregarlos. Y yo le decía a Dios, Dios, solo necesito 100 pesos, dame 100 pesos, necesito 100 pesos. Y me acuerdo que iba caminando y de repente pues veo 100 pesos tirados, literalmente estaban tirados esos 100 pesos. Y o sea, fue algo extraordinario y es cuando ahí yo pienso de que sí cae dinero del cielo, ¿no? Todos me dicen, es que no te va a caer dinero del cielo, pero en ese momento Dios me mostró que sí puede llegar a caer dinero del cielo. Y bueno, les comento y les cuento esto porque entiendo que hay escasez. Yo entiendo, ¿no? Que pues que hay ese tipo de situaciones en este mundo, en este planeta, en esta tierra, y a veces uno dice, si Dios existiera no pasara esto, no hubiera hambre, no hubiera violaciones,
Pero en realidad es que Dios es tan real como tú eres tan real, como tu corazón es tan real, como tu corazón bombea sangre. Dios es tan real. Tal vez tú no ves su corazón que está ahí, pero es quien te está dando vida, ¿no? O sea, Él está bombeando sangre, Él está haciendo que tú puedas respirar, que tú muevas tus manos. O sea, Dios es tan real y no es que por culpa de Él pasen estas cosas o que si Él no exista, ¿por qué pasan estas cosas? O si Él existe, ¿por qué pasan estas cosas? No es de echarle la culpa, es tan fácil culpar a alguien porque somos seres humanos y nos cuesta aceptar nuestros errores, nos cuesta aceptar que nosotros también fallamos, ¿no? O que mejor dicho, que nosotros fallamos como ser humano, y lo que pasa a nuestro alrededor no es porque Dios lo permita, no es porque Dios lo quiera así, no es porque Él esté a favor de la violencia, sino es porque nuestras malas actitudes, nuestras malas decisiones, nosotros como carne somos los que hacemos esa maldad, somos los que tal vez cometemos esa maldad. Y hago en plural porque no quiero señalar a alguien, no quiero juzgar a alguien, sino también hablo por mí, ¿no? En que nosotros tomamos malas decisiones y vienen consecuencias que afectan a otros. Por ejemplo, si nosotros como padres no pensamos en nuestros hijos, no pensamos en nuestra generación, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, en nuestra generación, si no lo pensamos nosotros, o sea, estamos siendo egoístas. Y culpamos a Dios de por qué pasa eso. Si yo tomo esas malas decisiones ahorita, lo que yo haga ahorita afecta a mi generación. Si yo ahorita estoy cometiendo adulterio, mi generación cometerá adulterio. Si yo ahorita estoy cometiendo fornicación, mi generación comete ese pecado, esa área en su vida, ¿no? Y no solamente lo vean como un pecado de, ay, qué religiosa, pero en realidad esto afecta a tu corazón, esto afecta a tus emociones, esto te afecta a ti, en tu corazón, en tu interior. Aunque tú digas que eres feliz viviendo como estás viviendo en pecado, no es así, no eres feliz realmente. Llega un punto en tu vida que tú dices, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Por ejemplo, con el adulterio, que tal vez tú andas con un hombre casado y tú dices, yo soy feliz así, pero no lo eres. Te pregunto, ¿realmente eres feliz como estás viviendo? No lo eres. No eres feliz con ese pecado. ¿Por qué? Porque dice que el pecado trae muerte. Eso quiere decir que tal vez tú estás respirando, tú estás viva, tú estés hablando, tú estés diciendo, pero en tu corazón, tu interior, tu vida espiritual está muerta realmente. Estás vacía, estás seca y solo caminas sin ningún propósito, sin ningún llamado. Caminas solamente como aquel valle de huesos muertos que decía Ezequiel. En la Biblia nos muestra que había un valle de huesos secos. En Ezequiel nos habla eso, ¿no? Entonces así estamos cuando estamos viviendo en pecado, como ese valle de huesos secos. Y realmente es que muchos dicen, se burlan, ¿no? Cuando nosotros hablamos, esto es pecado, la fornicación, el adulterio. Y sí, también es pecado juzgar, el chisme, muchas cosas. O sea, ningún pecado es más, ni un pecado es menos. Todos son iguales. Todo es igual, ¿no? Nada es de que él es más pecador porque él comete más pecado. Estas cosas que tal vez son más pecado, ¿no? Pero él no es porque él solamente es chismoso. No lo es así. Todo el pecado es literalmente como se llama pecado. No hay ningún pecado menos ni un pecado más. Entonces culpamos a Dios de por qué pasan estas cosas, ¿no? De por qué permite que esta mujer sea violada. Pero hay consecuencias de decisiones que aún como nosotros como padres permitimos. Por ejemplo, si nosotros no cuidamos a nuestros hijos desde pequeños, a nuestras hijas desde pequeñas, si no las guiamos, si no les enseñamos, si no les exhortamos, si no les llamamos la atención, si no las amamos, no los guiamos, no los cuidamos,
¿Cómo van a esperar que ellos mismos sepan cuidar a sus hijos? ¿Cómo van a ellos enseñar a sus hijos si a ellos no lo hicieron? Si ellos no tuvieron eso, ¿no? En su vida. ¿Cómo ellos van a enseñar a su generación? Es algo difícil. Algo difícil. Y por eso es que culpamos a Dios. Pero en realidad son nuestras malas actitudes. Son nuestras malas actitudes y debemos de cortar con eso, aprender a reconocer que nosotros fallamos, en que nosotros cometimos una mala decisión y como dice su palabra, ¿no? Reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos fallado. Y dice que había ese valle de huesos secos, pero entonces dice que la palabra de Dios, que Dios sopló sobre ese valle de huesos secos y hubo vida. Y yo creo que en ese momento esa generación va a ver vida una vez más. ¿Y por qué les estoy contando esto? No lo sé, solamente se me vino y yo creo que es una palabra de parte de Dios sobre nuestras vidas. Que no seamos ese valle de huesos secos, sino que Dios pueda soplar vida sobre estos huesos, sobre nuestros huesos, sobre nuestra generación, que no sea una generación malvada de violencia, sino que podamos ser una generación de bien, esa generación de luz. Y como dice la palabra también, dice que esa luz no la esconden abajo, sino que dice que esa luz la ponen en una repisa para alumbrar a la oscuridad. Tenemos que ser esa luz. Tenemos que caminar en luz, tener visión. Y bueno, eso es todo lo que les quiero compartir. Y voy a lavarme la cara, voy a lavarme el rostro. Porque creo que ya tuve mucho tiempo el exfoliante. Espérenme tantito. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, por este video. Sé que me emocioné mucho. A veces pasa, a veces suele pasar. Soy una mujer extrema, yo creo. Oigan, ya me tengo que apurar, ya me voy a poner la loción. Y... ay, creo que mejor me debo de bañar, ¿verdad? Sí, bueno, me pongo la loción de todos modos porque ya la tengo en las manos. Pero bueno, ahorita me voy a bañar. Y bueno, pues como ven, mi rostro no tiene muchas imperfecciones, gracias a Dios, porque pues sí lo cuido un poco. No soy tan exagerada en cuidarlo, pero sí lo cuido un poco. Bueno, realmente es que como les digo, nosotros le enseñamos a nuestros hijos y pues mi mamá me enseñó a cuidar mi rostro, me enseñó qué productos usar, qué productos no usar, productos naturales como la sábila, que es 100% natural. Pues eso también uso en mi rostro y bueno, mamá me compra infinidad de cremas, la verdad que mamá tiene un buen corazón y admiro cómo ella me ha enseñado a pesar de lo que hemos pasado ella y yo. Realmente es que todo lo que hemos pasado ha ayudado a nuestras vidas para fortalecernos. Entonces pues te animo a que el día de hoy reflexiones en esto que te dije, lo analices y pues sea de bendición para tu vida. Es todo. Adiós, bendiciones.